Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar de 3 alimentos que puedes añadir antes de las comidas para ayudar con el estreñimiento intestinal, el vientre hinchado, los gases. Muchas personas sufren de intestino perezoso, heces secas, y hay algunas cosas que puedes incorporar en tu día a día sin cambiar mucho el resto de la alimentación que pueden ayudarte bastante con todo esto. Te va a encantar. Quédate hasta el final porque no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si sufres de estreñimiento o no. ¿Cuántos días has estado con el intestino perezoso? ¿Cuál fue tu récord? Un récord malo, lo sé, pero ¿cuánto tiempo has estado así? Cuéntamelo aquí, en los comentarios. Es muy importante que intentemos alternativas naturales y saludables que puedan ayudar a la salud intestinal para no tener que usar laxantes, ¿verdad? El laxante muchas veces tiene un efecto rápido, pero perjudica la flora intestinal y vuelve perezoso al intestino. Entonces, no es recomendable que lo utilicemos, salvo bajo la orientación de un médico o nutricionista para tu caso específico. Deja tu like en el video, eso me ayuda mucho y compártelo con quien sabes que lo necesita. Vamos a expandir nuestra cadena del bien, que es lo que quiero aquí con el canal. Es muy importante entender por qué se te estreñe el intestino. Hay personas que sufren de estreñimiento y hay quienes no tienen ningún problema con eso. Muchas veces no es solo por un motivo, ¿verdad? Desafortunadamente, a veces es la consecuencia de varios factores. A veces es por poca fibra, poca agua, demasiados alimentos ultraprocesados, el sedentarismo, la poca actividad física puede influir en el funcionamiento del intestino, el estrés, los cambios hormonales, la propia cuestión de nuestro envejecimiento e incluso a veces algún medicamento que empezamos a tomar puede impactar en este tema del intestino. Muchas personas piensan en el intestino como si fuera una tubería, ¿no es así? Pero es un órgano metabólicamente muy activo. Y depende de la hidratación, del volumen fecal, de la contracción muscular, de la microbiota intestinal, de la composición de las heces, de estímulos nerviosos adecuados para funcionar correctamente. Entonces, son muchas cosas. Por eso, hay muchos factores relacionados con el intestino que pueden hacer que sea más lento para una persona y más rápido para otra. Y cuanto más tiempo permanecen las heces allí, peor para ti, porque cuanto más tiempo pasan, más agua se va retirando de las heces, siendo reabsorbida por el propio intestino, y las heces se vuelven más secas, más duras. Así se hace más difícil eliminarlas, hay más gases, más incomodidad, y a veces el esfuerzo es tan grande que la persona sangra. Entonces, es un verdadero lío. Lo ideal es que evitemos pasar muchos días sin poder evacuar. Eso no significa que si no evacúas un día, seas una persona que sufre de estreñimiento. Incluso si evacúas un día sí y un día no, no existe, digamos, una regla exacta para esto. Lo que más nos importa es la ausencia de dolor, poco esfuerzo, heces que no sean duras ni en bolitas y la sensación de que lograste vaciar el recto. Entonces, te voy a decir algunas cosas que pueden ayudarte mucho cuando las consumes antes de las comidas para prevenir o incluso resolver el estreñimiento. Existe un reflejo natural muy interesante que ocurre en nuestro intestino después de que comemos, que se llama reflejo gastrocólico. Cuando el alimento llega al estómago, el cerebro y el intestino lo interpretan así. Está entrando más comida, tenemos que hacer espacio aquí en el tracto digestivo, y por eso envían una señal para estimular los movimientos intestinales. Y es exactamente por eso que algunas personas sienten ganas de evacuar justo después del desayuno, por ejemplo. Entonces, dependiendo de lo que consumas antes de tu comida, puedes crear un ambiente intestinal más funcional para este reflejo actuar de forma más poderosa. El primer alimento que puedes considerar consumir antes de la comida principal es el psyllium. El psyllium es una fibra soluble extremadamente absorbente, es decir, cuando entra en contacto con el agua, forma una especie de gel viscoso. Y el estreñimiento muchas veces, como te mencioné, está relacionado con un bajo volumen fecal y una hidratación deficiente de las heces. Y cuando las heces se vuelven muy pequeñas, secas y endurecidas, el intestino tiende a moverse menos. Ahora, piensa que el psyllium va a actuar casi como una esponja. Porque absorbe mucha agua, aumenta mucho el volumen, estimula mucho el intestino, incrementa el volumen fecal y como absorbe agua, también ayuda a hidratar. Así que ayuda en estos movimientos naturales de peristalsis, aumenta el volumen fecal y marca una gran diferencia cuando las heces se quedan más detenidas. Entonces, actúa en dos aspectos al mismo tiempo, en el volumen y en la hidratación de las heces. Cuando hablamos de esto, tenemos que decir que para que el psyllium funcione, tienes que beber bastante agua. Así que no sirve de nada añadir psyllium antes de la comida si no te hidratas bien a lo largo del día. Para que el psyllium funcione bien, debe estar bien hidratado. Entonces, normalmente funciona bien una cucharadita, es poco psyllium, en un vaso grande de 300 mililitros de agua, unos 20 o 30 minutos antes de tu comida principal. Además de eso, ayuda bastante con la saciedad, el hambre y la estabilidad del azúcar en la sangre.
así que ayuda de una manera metabólica muy interesante también a la salud intestinal. Otro alimento que funciona muy bien antes del almuerzo o la cena es la chía. La chía funciona de una manera parecida al psyllium en algunos aspectos e incluso de forma más optimizada en otros, porque también forma un gel cuando se hidrata, ya que posee ese mucílago, esa fibra soluble natural que también absorbe agua y aumenta la hidratación fecal y mejora el volumen intestinal. Pero también tiene una característica única, porque funciona con la combinación de fibra con grasa buena en la misma semilla. La chía también tiene grasa precursora del omega 3, una grasa antiinflamatoria. Y esas grasas naturales ayudan a que el tránsito intestinal sea más cómodo. Muchas personas describen las heces muy secas, y ahí entra ese problema de lastimar el intestino, el recto, la porción final. Entonces es muy interesante poder humedecer las heces de forma saludable. Y la chía es como un combo, porque aporta fibra, el agua, ya que se toma con agua, y grasas buenas. Entonces, normalmente es muy bien tolerada y da muy buenos resultados para quienes sufren de estreñimiento. Para usar la chía, puedes usar una cucharada sopera de chía en un vaso de agua. Si quieres usar la linaza, también funciona, pero lo ideal es que la muelas en harina antes de añadirla al agua. Y también tomarla 20 o 30 minutos antes de la comida principal para ya estimular ese peristaltismo. El tercer alimento de nuestra lista es el aceite de oliva, y muchas personas no piensan en él porque no tiene fibra. Pero tiene una grasa que ayuda a que las heces se deslicen mejor en el intestino. La gente no se acuerda de esa cuestión del estímulo gastrocólico y de la humectación que ya te expliqué, en la que la chía ayuda. El aceite de oliva es pura grasa, así que actúa en eso, y también estimula reflejos digestivos naturales, aumenta la liberación de bilis, la contracción intestinal, el movimiento de todo el tracto digestivo. La bilis no participa solo en la digestión de las grasas, también ayuda a estimular el movimiento intestinal, así que ayuda en la contracción de la vesícula biliar. La bilis se libera en el intestino y estimula el peristaltismo, facilitando el tránsito intestinal. Por eso, muchas personas que empiezan a usar aceite de oliva, una cucharada antes de la comida, sienten que las heces están menos secas y tienen más facilidad para eliminarlas, disminuyendo la hinchazón, los gases y mejorando esos cuadros de estreñimiento. Solo no puedes cometer el error de consumir estos alimentos, especialmente el psyllium, la chía o la linaza, y no beber suficiente agua. Si aumentas la ingesta de fibra y no aumentas el consumo de agua, entonces ocurre el efecto contrario. La fibra va a causar un atasco. Por eso hay que consumir bastante agua. E incluso si consumes aceite de oliva, si optas por el aceite de oliva, las heces necesitan estar hidratadas a lo largo del día. Así que al menos 2 litros de agua. Eso también te va a ayudar. Otra cosa importante es moverse. Como te dije al principio del video, el intestino responde muy bien al movimiento. Así que caminar, aunque sea, subir y bajar escaleras, moverse a diario, tener una rutina menos sedentaria, más actividad física, normalmente tiene un buen impacto en la salud intestinal y en el estreñimiento. Y recuerda que si tienes el intestino estreñido desde hace mucho tiempo, sangre en las heces, pérdida de peso inexplicable, dolor fuerte, anemia o cambios en el hábito intestinal, debes consultarlo con tu médico. Cuando hay estreñimiento, junto con otros signos de alarma, tenemos que ir al médico y verificar si hay algún problema más grave. Estos consejos aquí te van a ayudar, pero obviamente están basados en un supuesto, que ya te estás alimentando bien a lo largo del día, ¿verdad? Bastante fibra, grasas buenas, menos ultraprocesados. Tengo una lista de reproducción aquí sobre alimentos e intestino y alimentos y digestión saludable. La voy a dejar aquí abajo en la descripción para ti. Recuerda darle me gusta al video, me ayuda mucho, y compártelo con cualquiera a quien le pueda gustar o que lo necesite. Vamos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero hacer con este canal. Hasta la próxima, chao.